Los conservadores y la ultraderecha son los grandes ganadores de las elecciones parlamentarias de Alemania. La alianza de CDU y CSU fue la más votada y se quedará con 208 de los 630 escaños del Parlamento. Por ende, su líder, Friedrich Merz, probablemente será el próximo canciller del país. Pero aunque los comicios ya pasaron, todavía falta un arduo camino para negociar, ya que el partido necesita más de la mitad parlamentaria para poder gobernar. Merz rechazó una alianza con la AfD, que fue el segundo colectivo más votado y que obtuvo el mayor respaldo que ha sacado la ultraderecha alemana desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y desde que cayó Hitler. A la CDU le quedarían entonces las opciones de unirse con los socialdemócratas, que sacaron 120 escaños en la peor votación de su historia, o acercarse a los verdes y a otros partidos. Samuel Salgado Castro nos cuenta más. Una victoria, pero insuficiente para gobernar solos. Los conservadores de la CDU-CSU con Friedrich Merz a la cabeza son conscientes que necesitan alianzas para formar una coalición de gobierno. Pero el panorama político alemán se estremeció el domingo. El partido de la extrema derecha, AfD, con más del 20%, logró un resultado inédito desde el fin del nazismo en 1945. Es ahora la segunda fuerza política y busca formar parte del próximo gobierno. Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad porque los electores alemanes han votado a favor de un cambio político. Tenemos una gran mayoría en la AfD y la CDU. Los electores quieren un gobierno de centro-derecha y en última instancia depende de la CDU-CSU si quieren implementarlo. Por el momento no parece que vayan a hacerlo. Friedrich Merz ha decidido mantener su postura de bloquear a la AfD. Consideramos que este bloqueo es antidemocrático. El líder conservador Friedrich Merz descartó una alianza con AfD, refiriéndose al apodado cordón sanitario que bloquea a la extrema derecha, y anunció que quiere formar una coalición con los socialdemócratas del SPD, que llegaron en tercera posición. El partido del actual canciller Olaf Scholz obtuvo su peor resultado en más de un siglo. Con los escaños de los socialdemócratas, que suman 120 diputados, por supuesto podemos formar un gobierno, una coalición negra y roja, con 328 escaños de 630. Y eso es exactamente lo que queremos. La negociación entre CDU y SPD no será fácil. La centroizquierda se ha alejado cada vez más de la centroderecha liderada por Merz, quien defiende posturas más alineadas a la extrema derecha, como el endurecimiento de las políticas migratorias. Otra de las novedades de esta elección es que el partido de izquierda radical de Sarah Wagenknecht está quedando por fuera del Bundestag, mientras que la izquierda tradicional repuntó y ganó 25 escaños más que los que obtuvo en 2021 para un total de 64. Pero ¿qué significan todos estos resultados para Alemania y sobre todo la nueva repartición del Parlamento? ¿Qué consecuencias puede traer para Ucrania y para la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea? Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello tenemos a dos invitados. La primera de ellas se conecta desde Buenos Aires y se trata de Ingrid Ross, politóloga y directora de la revista Nueva Sociedad. Y en Madrid está con nosotros José Manuel Sáenz Rothko, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Bienvenidos ustedes dos, gracias por estar aquí y gracias a nuestra audiencia. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24_ES, y también pueden escucharnos a través de su plataforma de podcast favorita. Ingrid Ross, comienzo con usted. Vamos a empezar por hablar de la victoria de la CDU. ¿Qué significa el repunte de los conservadores después de haber sido oposición durante el gobierno del canciller Olaf Scholz? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sí, por la oportunidad de compartir análisis. Entonces, desde mi punto de vista, esta victoria del Partido Conservador significa desde la perspectiva de los conservadores, volver al puesto de poder que de una manera tienen derecho a gobernar. Durante los últimos 3 años se quedaron fuera en la oposición porque bueno, la coalición de Olaf Scholz fue liderado por el SPD en conjunto con el Partido Verde y los liberales.
Y durante estos años la CDU fue el partido más fuerte de la oposición. Usted decía, la CDU vuelve al poder. Sin embargo, hay un matiz importante y es que Angela Merkel gobernó durante más de 16 años y había sido la líder histórica del CDU. Sin embargo, ahora llegaría Friedrich Merz, que ha tenido posturas disímiles con Angela Merkel. José Manuel Sáenz, gracias también a usted por acompañarnos. ¿Cómo entender la posición de Merz en comparación con la de Angela Merkel? Bueno, Merz ha sido desde siempre el competidor con Merkel, ¿no? Merkel se impuso en su momento a esa confrontación, Merz se retiró, se fue a la empresa privada y ahora, después de la era Merkel, él ha vuelto y al final se ha coronado, ¿no? como ganador en las elecciones. Es verdad que su enfoque en el centro derecha es menos moderado o menos centrista que el de Merkel, pero yo diría que la diferencia está en los matices, ¿no? No se puede decir que Merz tuviese desde el punto de vista de las políticas sociales, de las políticas económicas, de las cuestiones en política de seguridad, un enfoque más radical, ni mucho menos que Merkel. Ahora mismo Merkel ya no está y ahora es Merz el que tiene que dirigir no solo su partido, sino su partido en la responsabilidad de gobierno, que es una tarea bien distinta a hacerlo en la oposición. Y ahora, como ya lo decía previamente, la gran incógnita es cómo será esa alianza para obtener la mayoría parlamentaria y, sobre todo, después de una derrota sin igual por parte de los socialdemócratas. Olaf Scholz gobernaba en una alianza con los socialdemócratas, también con los verdes y con el FDP, que es el Partido Democrático Libre. Los socialdemócratas, por su parte, obtuvieron la peor derrota que han sacado en su historia, por debajo por primera vez del 20% de los votos. Los verdes perdieron 33 escaños y el Partido Democrático Libre quedó por fuera del Parlamento. Ingrid, aún así, a pesar de que son los grandes derrotados de estos comicios, podrían entrar otra vez al gobierno. ¿No le quita esto legitimidad a Merz por aliarse con unos partidos que perdieron? Creo que sí es muy probable que el SPD va a entrar en esta coalición con el CDU. El partido siempre se ha sentido convocado por una responsabilidad por el Estado, digamos. Entonces, aunque para perfilarse no sea buena idea de participar en la coalición, de hecho, creo que después de algunas negociaciones se va a ver que se junta al final. Y aunque todavía no ha pasado, ya Merz ha dicho que estaría convencido o estaría tirándose al lado de negociar con los socialdemócratas. José, ¿usted cree que esto puede fortalecer un gobierno de la CDU o por el contrario le va a restar legitimidad? No, yo creo que no es una cuestión de legitimidad. En una democracia la legitimidad la da la mayoría del Parlamento y él está convocado como líder del partido más votado en conformar esa mayoría, ¿no? La puede hacer perfectamente y con total legitimidad con el Partido Socialdemócrata, que como se acaba de decir hasta ahora, pues es precisamente un partido que asume siempre la responsabilidad por el gobierno en Alemania, una responsabilidad de Estado. Además, Merz yo creo que hace bien en optar por un gobierno entre dos partidos. Podría, y algunos han hablado de la posibilidad de un tripartito juntamente con los verdes, pero es difícil llegar a acuerdos, o más difícil llegar a acuerdos entre tres partidos que entre dos. Y por tanto yo creo que para él será más fácil constituir un gobierno más estable y más cohesionado con los socialdemócratas que con otros dos partidos que serían verdes y socialdemócratas. Y José, según su visión, ¿es posible que se dé una alianza que excluya a los socialdemócratas? Yo creo que desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria unida a la compatibilidad de los programas electorales es altamente difícil, más cuando los liberales se han quedado fuera del Bundestag, ¿no? Por tanto, tendría que buscar un acuerdo para conseguir esa opción con la izquierda
comunista, que ha cosechado, por cierto, un resultado inesperadamente bueno, y con los verdes, que va a ser difícil, porque Merz ya dijo, y yo creo que no hay duda en que vaya a cumplir esa promesa de no buscar una coalición, ni siquiera unas conversaciones con Alternativa para Alemania. Y antes de entrar en esa posible o no posible alianza, sino en la negación de Merz de trabajar y cogobernar con la AfD, quiero preguntarle a Ingrid, ¿usted cree que es posible una alianza por parte de la CDU con partidos como los Verdes y la izquierda? Bueno, yo creo una coalición con el Partido Verde, sí, principalmente es posible, pero durante la campaña el CDU se había expresado tan fuertemente, criticando tan fuertemente al Partido Verde, que es muy poco probable. Además, los verdes también han perdido mucho en estas elecciones y el candidato más visible, Robert Habeck, ya decía que se va a retirar de una manera de la política. Entonces, ahí también hay un partido que está en un momento un poco de crisis. Y ideológicamente, entre el Partido Conservador y la izquierda, hay muy poco congruencia. Entonces, yo descartaría esta opción. Miraremos entonces cómo, si las tendencias continúan hacia esa alianza entre los socialdemócratas y la CDU. Y ahora sí concentrémonos en la AfD, porque Ingrid, contrario a lo que usted explica que le está pasando a los verdes, que están perdiendo respaldo y están perdiendo en la política alemana, por el otro lado la ultraderecha está repuntando, ya lo decía anteriormente. Este es el mejor resultado que ha obtenido cualquier partido de ultraderecha en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un pacto político del nunca más volver a reelegir a un gobierno de ultraderecha. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo explicarle, sobre todo a nuestra audiencia internacional, esa victoria sin igual de la AfD? ¿A qué responde? Sí, bueno, yo creo que mucho de eso es producto de una política de migración de los últimos, no solamente del gobierno anterior, también del gobierno formado por Angela Merkel. Es una política de migración que no ha sido acompañado con una reforma estructural de la burocracia del Estado. Entonces, muchos problemas que hoy en día tenemos con migración, con los migrantes en Alemania, se deben a la poca capacidad que tiene el Estado para integrar a estas personas en la sociedad. Y el AfD sabe muy bien cómo aprovechar del miedo que está muy presente en la sociedad en Alemania. Hay miedo de perder trabajo, hay miedo también por ataques físicos que han ocurrido en los últimos meses y años. Y todo eso es el caldo de cultivo para el AfD, para la Alternativa por Alemania, para tener esta fortaleza que vimos hoy en día. Usted explica entonces que la migración y el miedo son el caldo de cultivo que le ha permitido a la ultraderecha de AfD obtener estos resultados históricos. José Manuel, antes de hacerle una pregunta, quiero sumar otro dato y es la diferencia de votos, porque en el este alemán votaron abiertamente a favor de la AfD. Quienes están viendo nuestra señal de video pueden ver en sus pantallas el mapa de cómo votó Alemania en estas elecciones parlamentarias, con el este, que era la antigua parte comunista, votando a la ultraderecha, y con el oeste, que había sido la parte democrática antes de la caída del muro de Berlín, votando a los conservadores de la CDU. José Manuel, además de los elementos de la migración y el miedo, ¿cómo interpretar este mapa? ¿Por qué Alemania está votando de manera tan dividida? Bueno, Angela Merkel publicó hace pocas semanas sus memorias y en esas memorias dice algo que puede ayudar a explicar este mapa que acaba de proyectar, ¿no? Que la reunificación de Alemania es un proyecto que todavía no ha finalizado, ¿no? Y que no se ha llevado a cabo con la rapidez y con la intensidad que se esperaba que se iba a hacer. Por tanto, las expectativas de muchas personas en los Estados Federados del Este, esas expectativas no se han visto cumplidas. Y eso otra vez una cuestión de percepción y de sentimiento.
de sentimiento de ser ciudadanos alemanes de segunda clase, desatendidos por parte de los que toman las decisiones en Berlín, que estarían más centrados en la parte más rica del país. Esa sensación de descuido vinculado, como se acaba de decir, con una realidad de inseguridad, con una falta de crecimiento económico, Alemania está estancada desde hace 2 años, producen inseguridad en el futuro, miedo, y esa inseguridad pues lleva a la gente, a los votantes, a confiar en aquellos partidos que todavía no han tenido la responsabilidad de gobernar, tanto la extrema en la derecha como en la izquierda, y a desconfiar de aquellos partidos que han tenido que han estado en el gobierno y que no han sido capaces de resolver los problemas. Me voy a quedar con este último punto que usted menciona, y es la desconfianza por parte o hacia los partidos que han gobernado históricamente, y que eso explicaría por qué el respaldo a la AfD, por qué el respaldo que, aunque está por fuera del Parlamento, al partido de la izquierda radical de Sarah Wagenknecht. Pero quiero volver también sobre un punto que usted mencionaba. Decía que Angela Merkel piensa que la reunificación todavía no ha terminado en Alemania. A pesar de esto, las elecciones parlamentarias del 2021 no mostraban una votación tan dividida como esta, pues en el este también habían respaldado a los conservadores. Ingrid, en esa línea entonces, ¿está haciendo la AfD algo para incrementar la división entre el viejo este y oeste alemán? De hecho, creo que el AfD ha aprovechado mucho de su presencia desde las últimas elecciones y las elecciones anteriores, y los otros partidos establecidos de una manera han dejado el campo abierto también al AfD. Entonces hay mucho más arraigo ahora del AfD que otros partidos al nivel local. Eso explica un poco cómo puede ser que han crecido tanto. Pero también claramente por la historia y por la situación económica muy diferente en esta parte del país. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el viejo oeste alemán, que solía ser comunista, no gana la izquierda o no gana el partido de Sarah Wagenknecht, Ingrid? Sí, es una sorpresa que el partido de Sarah Wagenknecht no ha tenido un mejor resultado. Cuando este partido se formó, se pensó que sí va a tener una presencia fuerte en el este, porque la figura de Sarah Wagenknecht está muy reconocida en estas partes. Pero de hecho el tema principal de la campaña, que era paz y la guerra en Ucrania, en los últimos días, las últimas semanas previo a las elecciones, se ha cambiado mucho también por el cambio de gobierno en Estados Unidos, en Washington. Y eso dio un giro también a la campaña en la última etapa. Entonces, por eso el partido de Sarah Wagenknecht no podía aprovechar tanto. Y más adelante vamos a retomar el punto de cómo queda entonces Alemania frente a la guerra en Ucrania. Pero antes de hablar de esto, José Manuel, quiero preguntarle a usted por qué la vieja Alemania comunista no vota a la izquierda. Bueno, no es verdad que no vote a la izquierda. En una parte no desdeñable de los estados federados del este, el partido, la izquierda, Die Linke, es decir, el partido comunista tradicional, digamos, el postcomunista del régimen de la República Democrática Alemana, sí ha salido como segundo partido más votado. El mapa que antes proyectaba usted refleja el partido más votado, y en un número significativo de lugares la izquierda, los comunistas, han sido el segundo partido más votado. Eso demuestra lo que decíamos antes, ¿no? Que los votantes desencantados con los partidos en el gobierno en cuanto que no resuelven los problemas, así lo siente la gente, pues opta por las opciones más radicales, y ahí ya casi da igual si en el límite de la derecha o en el extremo de la izquierda del espectro político.
Y ahora, ¿qué pasará entonces, Ingrid, con ese descontento que han mostrado los alemanes votando por partidos que nunca han gobernado? Y sobre todo, ¿cómo interpretar esto si ninguno de esos partidos puede quedar dentro del gobierno? Y lo pregunto por el 20% de las personas que votaron por la AfD, por las personas que votaron por la izquierda, por las personas que votaron por el partido de Sarah Wagenknecht. Ninguno de estos colectivos haría parte de la coalición de gobierno. ¿Quedan entonces esos alemanes excluidos de la política? Sí, eso es un gran problema, digamos, también para este sistema representativo de pluralismo democrático que tenemos en Alemania. La exclusión, la decisión de mantener el cordón sanitario, sí, tiene como resultado que no habrá representación de esta parte de la sociedad, de la voluntad pública en un gobierno. Y creo que el gobierno que se va a formar ahora bajo el liderazgo de Friedrich Merz ya lo tiene muy claro que eso es la siguiente etapa, que hasta 2029 hay que producir resultados como gobierno más tangibles, hay que resolver problemas tangibles para la ciudadanía, para que no se sientan traicionados otra vez por un gobierno de centro-derecha. Usted bien lo dice entonces que la intención sigue siendo mantener el cordón sanitario para que la AfD no haga parte de la política, pero que los conservadores deberán jugar a no traicionar a los votantes de la AfD y mostrarles que también pueden ser incluidos en esta política. José Manuel, ¿está de acuerdo con este punto y sobre todo este cordón sanitario puede ahogar a la ultraderecha alemana o por el contrario impulsar a la AfD para las elecciones parlamentarias de 2029 e incluso hacer que Alice Weidel, la líder de la AfD, pueda ser la canciller alemana en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que es muy temprano como para pensar lo que puede pasar en las elecciones de 2029, porque vivimos en un mundo tan volátil, como estamos viendo en estas semanas y meses, que muchas cosas pueden pasar en poco tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de que el gobierno que se va a formar ahora tiene que tomar muy en consideración a aquellas personas que han votado Alternativa para Alemania y que en las elecciones anteriores habían votado al CDU, más de 1 millón de personas, o habían votado al Partido Liberal, que se ha quedado fuera, casi 1 millón de personas, ¿no? Entonces, a través de unas políticas más eficaces que atiendan las preocupaciones de los votantes que se han ido como protesta a la AfD, solo con la atención más eficaz de esas preocupaciones a través de políticas realistas que produzcan resultados en lo económico, que produzcan resultados en lo social vinculado al tema de la migración, pues se podrá desinflar la AfD, se podrá frenar la tendencia al alza que ha demostrado en estas elecciones y que ya venía demostrando en las elecciones en determinados estados federados del este a lo largo del último año 2024. ¿Ustedes coinciden entonces en que es necesario atender eficazmente las necesidades de los alemanes para mostrar resultados nacionales que los beneficien? Sin embargo, quiero ahora preguntarles por los resultados internacionales. Ingrid, comienzo con usted. ¿Qué puede significar la llegada de Merz al poder, sobre todo en cuanto a la guerra en Ucrania? Bueno, principalmente Alemania tiene la tradición de una continuidad en términos de la política extranjera. Y Friedrich Merz durante la campaña no ha expresado una posición tan diferente de Olaf Scholz en sus posiciones hacia la guerra en Ucrania. Un apoyo muy fuerte a Ucrania, pero siempre en colaboración y cooperación con los otros gobiernos europeos y además con el gobierno de Estados Unidos. Y creo por ahí hay el reto más grande, no solamente para Merz, también para los otros gobiernos europeos, porque en este momento no se puede prever muy bien cuál será la postura de Donald Trump y su gobierno sobre esta cuestión. Hemos visto que había ya un acercamiento directo con Putin
presidente de Rusia, y la voluntad de hacer negociaciones exclusivas, excluyendo al presidente de Ucrania, excluyendo a los socios europeos, que son socios también en la OTAN. Pero después había negociaciones una vez entre Zelensky, el presidente de Ucrania, y Donald Trump. Entonces hay que esperar un poco para poder ver cómo se va a desarrollar este asunto. Y usted dice entonces que hay que esperar precisamente para mirar qué pasa con la posición de Washington y cómo esto puede influir o no en quién será también o en qué decisiones tomará el próximo canciller alemán. José Manuel, le pregunto por lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que Alemania, de todos los países europeos, es el que más respaldo militar le ha dado a Ucrania en términos monetarios, es el que más ayudas ha mandado, es el que más armas ha enviado. ¿Puede seguir con esta misma línea si Friedrich Merz es el próximo canciller? Bueno, yo creo que más que de Merz dependerá de Trump. Alemania no puede y no encontrará, no buscará una confrontación con Estados Unidos, no se lo puede permitir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su seguridad a través de la OTAN. Y esa situación la comparte Merz, la comparte Alemania con otros países europeos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a asistir a un tiempo de equilibrios y de equilibrismos en cierto sentido que Europa tendrá que hacer para satisfacer los intereses básicos de Estados Unidos, que es su aliado principal, indiscutible, y su compromiso sentido y manifestado a lo largo de los últimos 3 años de guerra en Ucrania con el pueblo de Ucrania en defensa contra la invasión rusa, ¿no? Será un equilibrismo, será interesante ver cómo se desarrolla y estoy de acuerdo en que pues, mucho dependerá del posicionamiento de la nueva administración estadounidense, de la que todavía no sabemos muy bien por dónde va a tirar, ¿no? Me llama la atención que los dos coinciden en que la postura del próximo gobierno de Alemania frente a la guerra en Ucrania depende en gran medida de cuál es la postura de la Casa Blanca. Sin embargo, al respecto, las tensiones entre la Unión Europea y Washington han crecido desde que Donald Trump regresó a la presidencia estadounidense. Y en medio de todo ello, el bloque de los 27 ha optado por fortalecerse y buscar una independencia, sobre todo en términos militares, de Estados Unidos, esto en el marco de la OTAN. Y al respecto, Merz, una vez su partido, la CDU, fue la más votada en los comicios parlamentarios, dijo, y esto lo cito textualmente: si prevalecen aquellos que realmente no solo hacen de Estados Unidos primero, que es el eslogan del presidente Trump, sino casi de Estados Unidos solo, su lema entonces será difícil. Ingrid, interpretar estas palabras quizás como un intento de Merz por hacer un poco de espacio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y en ese sentido Alemania tomar un liderazgo dentro del bloque de los 27, ¿o es imposible para Alemania alejarse de Estados Unidos? Bueno, yo creo que es indispensable que Alemania tome un rol protagónico dentro de la Unión Europea. Y estas conversaciones que hemos visto en los últimos días entre Inglaterra, Francia, Alemania, ya da una pista por donde se desarrolla esta relación. Entonces creo que vamos a ver un fortalecimiento de este núcleo europeo y con eso ojalá que se van a desarrollar las relaciones con la Casa Blanca. Y a propósito de esa visita del primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, Merz dijo que estaba de acuerdo con esta postura y que incluso los líderes de Reino Unido y Francia viajaran conjuntamente. José Manuel, ¿qué esperar entonces con esta postura que Merz ha mostrado de cómo podría ser esa relación entre Alemania y Estados Unidos? Yo creo que Merz tendrá que buscar que esa relación siga siendo buena. Trump le felicitó, si bien no mencionó el nombre del personaje, sí se refirió al Partido Conservador en Alemania y que era una muy buena noticia que hubiese ganado las elecciones.
Alemania es un país grande en Europa y Alemania efectivamente tendrá que liderar una independización progresiva de Europa de la necesidad de ser defendida por Estados Unidos, pero a nivel global Alemania es un país pequeño. Todos los países europeos son pequeños globalmente hablando y en comparación con Estados Unidos. Y ese proceso de separación no traumática para ser gestores de su propia seguridad a Europa le llevará años. Aunque exista una voluntad que no existe ahora mismo, unívoca en Europa a dar ese paso, aunque existiera, construir los recursos materiales de inteligencia para ser capaces de la autodefensa lleva al menos 7, 8 o 10 años, ¿no? En ese tiempo necesitamos depender de Estados Unidos y por eso Alemania y otros actores europeos, a lo mejor cara al público, cara a la galería, a sus propios votantes, pues pueden hablar de una mayor autonomía, pero en la práctica, en las conversaciones, negociaciones diplomáticas no públicas, pues son de, entre comillas, de sometimiento a la voluntad de Estados Unidos, porque no hay otro camino, no hay otra solución ahora mismo en el corto plazo, sí en el medio y largo plazo. Y a pesar de esta relación de poderes que usted menciona y como usted mismo lo dijo, Alemania en medio de todo esto territorialmente es pequeño, pero no olvidemos que además es la tercera economía más grande del mundo, la economía más fuerte de toda Europa y es un aliado indispensable también dentro del bloque de los 27. Al respecto, tal usted dice también, José Manuel, que es necesario que los europeos busquen una independencia progresiva. Y Merz ha dicho que es necesario redoblar las inversiones en seguridad dentro del bloque europeo para depender cada vez menos del respaldo de Estados Unidos ante el ataque de un tercero. Ingrid, en este sentido, la llegada de Merz como canciller alemán, si todo se da dentro de las elecciones parlamentarias y las alianzas que hagan, ¿podría ser significativa para impulsar ese crecimiento y esa autonomía en materia de seguridad por parte de la Unión Europea? Creo que sí, pero creo que Friedrich Merz va a empezar primero con el tema de la economía alemana, porque ahí, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Alemania ha entrado en una etapa muy difícil económicamente. Y bueno, sabemos que los gastos para los sistemas de defensa, para la política de defensa dentro de la Unión Europea dependen de los recursos y las capacidades que tengan los diferentes gobiernos. Entonces, la inversión, reformas estructurales, inversión en infraestructura en Alemania serán probablemente encima de la agenda de Friedrich Merz. Usted dice entonces que en este balance entre la política nacional y la política internacional, posiblemente el próximo canciller alemán se concentre en los asuntos nacionales. Para concluir, José Manuel, ¿usted cree que esto ocurrirá o por el contrario debe pensar más en Alemania como un actor en el mapa internacional? Bueno, la fortaleza de Alemania desde el punto de vista económico depende de su relación con otros países. Alemania es un Estado exportador. Por tanto, la consolidación interna depende de una política exterior activa, tanto en el ámbito económico-comercial como en el ámbito político. O sea que yo creo que no se trata de poner la preferencia o el foco en una dimensión sobre otra, porque precisamente en un mundo tan interconectado como el que vivimos, pues la política exterior es una herramienta de la política interior. Por tanto, para reconstruir la competitividad económica de Alemania, sacarla de la recesión en la que Alemania ya lleva 2 años, pues tendrá que consolidar relaciones con socios comerciales preferenciales que ahora mismo están en peligro, ¿no? Estados Unidos ha puesto aranceles del 25% a determinados productos que afectan especialmente a Alemania. Por tanto,
es evidente que la política exterior es necesaria, una política exterior activa de Merz es necesaria para resolver el reto económico que tiene Alemania. José Manuel Sáenz e Ingrid Ross, les agradezco por participar en el debate de France 24. Y también un agradecimiento al equipo técnico que está detrás de cámaras haciendo este programa posible y, por supuesto, este podcast posible. Especialmente les agradezco a Laura Garzón y Tania Herrera, las productoras del debate. Y ustedes pueden ver más en france24.com. Nosotros nos vemos enseguida. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.